Bienvenidos a un nuevo video de Siéntate y no respires. En esta ocasión estaremos viendo la historia aterradora del Grinch en este especial de Navidad. Pero antes de comenzar te sugiero que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún contenido que tenemos para ti. Dicho esto, entonces comencemos con esta aterradora historia. Si eres una de las personas que le gusta la magia de la Navidad y se deja contagiar con ella, entonces de seguro no estarás de acuerdo con las razones por las que el Grinch odia la Navidad. Sin embargo, no podemos olvidar que el Grinch es un ícono de estas fiestas y su historia nos deja una verdadera y hermosa lección sobre el significado de la Navidad. Por muy amargo que parezca, el Grinch nos recuerda que todos llevamos un poco de verdadero espíritu navideño dentro de nuestro interior. Como sabrás, la historia del Grinch trata de una criatura que odia la Navidad. ¿Pero por qué? Pues porque estas fechas decembrinas le generan ruido e incomodidad. Además, el Grinch detesta la compañía humana, por lo que decide recluirse en su hogar, el cual es una cueva en la cima de una montaña alta, que da hacia la villa Quien, donde habitan los quienes. Son seres muy agradables y racionables. Se caracterizan por ser opuestos al Grinch, alegres, cordiales, solidarios y aman celebrar Navidad. Al Grinch únicamente lo acompaña su perro fiel Max, el cual lo ayuda y mantiene su lado amable cuando intenta robar la Navidad. En la víspera de Navidad, el Grinch se molestó arduamente por el ruido de los villancicos y los festejos de los quienes. Además, siente envidia de aquellos que puedan alegrarse tanto durante estas fechas. Por ello, en la historia del Grinch se narra cómo va preparando todo lo necesario para realizar el robo de la villa Quien. Planea llevarse las decoraciones navideñas y el mayor número de regalos que pueda. En otras palabras, el plan del Grinch es impedir la Navidad que llegue a la villa Quien. Después de haber cumplido con su cometido, la historia del Grinch cuenta cómo este regresó a su cueva, esperando escuchar el llanto de los niños y la rabia de los adultos. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa. A pesar de que la villa Quien no quedó con un solo árbol de Navidad en pie, todos los habitantes seguían felices, unidos por el espíritu navideño. No faltó más para que el Grinch comprendiera que el verdadero significado de la Navidad no es entregar regalos, tener decoraciones luminosas y poseer objetos materiales. Está en el amor familiar y en la amistad. Esta es la bondad humana reflejada en esta historia. La historia del Grinch, que se narra en el libro del Dr. Seuss, finaliza con un personaje completamente diferente al inicial. El monstruo verdoso devuelve todos los regalos robados y finalmente comparte la Navidad con los habitantes de la villa Quien. Es la fuerza de Navidad lo que aparta al Grinch de su soledad y además hace que su corazón crezca. Como ves, es un cuento clásico de la Navidad que nos conmueve y nos hace recordar lo esencial de esas fechas. Ahora, más allá del clásico cuento y la película que hemos visto, se esconde un secreto, la verdadera historia del Grinch. Veamos qué dice esta versión del cuento. Se cuenta que en los años 70, en Noruega, vivía una pequeña familia disfuncional, a la cabeza de un padre alcohólico y de una madre maltratadora. La familia contaba con 2 hijos, pero no les permitían estudiar y los obligaban a trabajar en medio del fuerte invierno. A raíz de aquellos problemas y maltratos, los hermanos deciden fugarse para así escapar de aquel infierno. Sin embargo, al huir los niños se encontraron con un percance. Los próximos pueblos de su hogar estaban muy lejos, por lo que llegar a ellos les resultaba imposible. Así, los hermanos, en búsqueda de un lugar seguro en el que pudieran refugiarse toda la noche de frío, decidieron buscar dónde instalarse en lo alto de una montaña. La montaña era tan empinada y el invierno era tan violento que, antes de llegar a la cima, uno de los hermanos perdió el conocimiento y falleció. El otro hermano, con rabia y dolor en el pecho, siguió su camino y alcanzó a la cima de la montaña. Allí encontró una cálida cueva que lo convirtió en su hogar con el tiempo. Aunque la cueva representaba protección, al muchacho le hacían falta comida. Por este motivo, todas las noches descendía de la montaña y se acercaba al pueblo para robar todo lo que pudiese. Con el tiempo,
los habitantes del pueblo se dieron cuenta del ladrón que los acechaba y decidieron actuar. En una ocasión, el muchacho desprevenido se acercó al pueblo. Cuando fue atacado por sus habitantes, este hombre quedó muy lastimado y sin nada de ropa. Luego, esta historia verdadera del Grinch cuenta que el hombre se dejó de afeitar para que le creciera el pelo por todo el cuerpo, así se protegería del frío. Pero, además, también decidió pintarse de verde, pues así los habitantes pensarían que no era humano, sino un monstruo verdadero. Tal vez así no lo atacarían, pero los pueblerinos ya lo conocían. Lo siguieron atacando y lo apodaron el Grinch. Cuando llegó la Navidad, el Grinch se sintió más iracundo que nunca, pues recordaba que todo su dolor mientras estaba en la cueva y envidiaba a los pueblerinos, así que decidió volver a atacar. Esa noche conoció a una niña, quien no le temía. Cuando el pueblo vio que aquel monstruo se acercaba a la pequeña, decidieron atacarlo nuevamente, expulsándolo para siempre del pueblo. Todos pensaron que esa noche había sido el fin del Grinch. Sin embargo, se cuenta que años después, cuando aquella pequeña contaba con 16 años, le relató al pueblo cómo el Grinch continuó visitándola cada noche durante muchos años. Definitivamente, este personaje forma parte de uno de los cuentos infantiles más importantes de Navidad y además es el que tiene más adaptaciones a nivel mundial. Es casi imposible que no supieras quién era él. Sin embargo, ¿conocías la verdadera historia del Grinch? Posteriormente, este personaje fue creado por Theodore Seuss Geisel, un escritor estadounidense de textos infantiles que, además, se caracterizó por ser populares con las criaturas mitológicas, las cuales firmaba bajo el nombre de Dr. Seuss. Este escritor nació en el año 1904 en Springfield, en Massachusetts, proveniente de inmigrantes alemanes. Desde muy chico mostró gran pasión por la literatura y el dibujo. De hecho, se cuenta que cada domingo iba con sus padres al zoológico de la ciudad, donde solía pasar el día entero dibujando animales caricaturescos. Prontamente sus padres supieron que poseía un gran talento e imaginación que lo impulsaría a crear una magnífica historia del Grinch. Tiempo después, Seuss fue admitido en la Universidad de Dartmouth, en la cual se dedicó a dibujar cómics para la revista humorística de la institución. Ahora, debes saber que, aunque su seudónimo de escritor lleve la abreviatura de doctor, este nunca finalizó su doctorado. Seuss, por cumplir el deseo de su padre, comenzó un doctorado de literatura en la Universidad de Lincoln, en Oxford, Inglaterra, pero jamás lo concluyó. A pesar de no culminar el doctorado, Seuss se convirtió en uno de los mejores escritores de cuentos infantiles y, paradójicamente, jamás tuvo hijos. Entre sus cuentos infantiles son más conocidos el Lorax, el gato del sombrero o el gato del garabato y, por supuesto, el Grinch, quien hizo su primera aparición en el cuento de Navidad clásico como el Grinch que robó la Navidad, en el libro que se publicó el 24 de noviembre del año 1957. Aunque la popularidad de la historia del Grinch hizo que el cuento se vendiera rápidamente en Estados Unidos, no fue sino hasta después que el Grinch alcanzó la fama como personaje navideño. Lo que ocurrió fue que en 1966 el Dr. Seuss se unió a Chuck Jones, un aclamado animador y caricaturista, para crear un corto sobre la verdadera historia del Grinch. La grabación constaba con 26 minutos y fue estrenada el 18 de diciembre del mismo año por la cadena CBS. Además, recurrieron a Boris Karloff, mítico actor de películas de terror, para que hiciera de narrador y como la voz del protagonista. La cinta fue transmitida en forma ininterrumpida cada 24 de diciembre hasta 1987. Aunque la vida de Seuss se negó a comercializar su obra, a 7 años de haber muerto en 1998, su viuda aceptó hacerlo bajo estrictas cláusulas como que debía contar con los mejores actores y productores. Así, comenzó la producción del largometraje que llegó a la cartelera en el año 2000, con Ron Howard y Jim Carrey. La película recaudó $345 millones, logró tras nominaciones al Oscar y ganó el maquillaje y peluquería a la mejor película. Y, como si esto fuera poco, se ubicó por detrás de Solo en Casa, en la lista de las cintas navideñas más taquilleras de todos los tiempos. Únicamente fue desplazada por la versión animada de la historia del Grinch en 2018. Finalmente,
La popularidad de la historia del Grinch hizo que llegara al teatro y se ha realizado musicales, especiales en Estados Unidos e incluso obras de mucha alegoría y referencias incontables en textos y alucinaciones. Uno de los más conocidos fue en el año 2006 en Broadway. Si te ha gustado este video, entonces déjame un like y un comentario. ¿Qué te ha parecido esta historia a que no sabías su verdadera faceta? No olvides suscribirte y nos vemos en la próxima.